muy bien, muy buenas tardes para todos. Qué bueno volver a estar con cada uno de ustedes a través de este medio y darle gracias al Señor por todo su amor, todo su cariño, por toda su bondad y por toda su fidelidad para con cada uno de nosotros. Agradecidos a Dios por estos espacios que Él una vez más nos permite a través de estos medios y juntos poder estar creciendo en este maravilloso conocimiento, estar creciendo en esta verdad preciosa de nuestro Señor Jesucristo, su palabra, poder estar siendo conscientes de lo que en Cristo Jesús el Señor ya nos ha otorgado a nosotros como su pueblo, como su iglesia. Esto es fundamental, poderlo nosotros entender como iglesia del Señor, saber la posición que en Cristo Jesús el cuerpo de Cristo, la iglesia tiene para que ella pueda ser efectiva y ella pueda estar manifestando la vida que tanto el Padre nos ha recordado a nosotros por su palabra y que haya un pueblo que realmente esté caminando conforme el propósito eterno de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a estar considerando aspectos muy importantes, como siempre, de parte del Señor a favor de nosotros, su iglesia, y vamos a estar percibiendo un poco cosas que sé que las hemos escuchado, que las hemos oído en nuestro andar, en nuestro caminar, espiritualmente hablando. Sé que usted habrá escuchado mucho acerca de lo que vamos a estar viendo en esta tarde, pero también tengo la certeza que hoy vamos a estar escuchando cosas muy especiales y de pronto un poco diferentes a lo que hemos oído, que desde luego están sustentadas y están afirmadas en la palabra del Señor. Entonces quiero estarle animando, no sin antes nuevamente reiterarle la gratitud a cada uno de ustedes por su constancia, por su perseverancia, por ese deseo tan grande, tan especial que Dios ha venido colocando en sus vidas, en sus corazones, referente a nuestro Dios eterno en gloria, y que esta palabra realmente vaya causando el efecto y cumpliendo el propósito para el cual Dios la envía, para el cual Dios la habla. Entonces vamos a darle gracias al Señor, un gran abrazo para todos ustedes, la iglesia que se reúne allá en cada una de sus casas, de sus familias. Vamos a estar disponiendo y abriendo nuestros corazones para que el Dios Todopoderoso entonces nos dé la alegría de poder estar caminando conforme lo que Él desea, lo que Él quiere y lo que Él anhela. Entonces, sin posponer más lo que el Señor tiene para nosotros y con un abrazo grande, cordial, caluroso de parte de este colaborador, vamos a disponer nuestras vidas, vamos a disponer nuestros corazones y vamos a dejar que su Santo Espíritu, su presencia en esta tarde ministre cada uno de nuestros corazones. Padre, queremos darte a ti muchas gracias en esta maravillosa tarde, Señor. Gracias por tu amor, por tu cariño, gracias por toda tu bondad y gracias por toda tu fidelidad manifestada a nosotros, bendito Dios eterno de los cielos. Gracias, Padre, por la alegría que nos das una vez más de poder estar reuniéndonos, Señor. Gracias, Padre, por ese deseo tan intenso que está en las vidas, en los corazones, por ti, mi Señor, por estar escuchando una palabra que proviene de tu corazón, Padre, para nosotros, que sin lugar a dudas, Señor, ella nos ayudará, ella nos levantará, ella nos afirmará día a día, momento a momento, Señor. Por eso queremos pedirte en esta tarde, Padre, que tú, Señor, abras nuestro entendimiento, que tú derrames sobre nosotros espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra, que tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que nosotros sepamos cuál es la esperanza a la cual tú nos has llamado, cuál es la riqueza de la herencia entre los santos y cuál es el poder de tu supereminente grandeza. Aquieta nuestro corazón, aquieta también nuestro espíritu, Señor, y danos la alegría, Dios eterno de los cielos, de poder estar caminando en pos de ti, Padre, en pos de tu corazón y en pos de tu presencia, oh Dios eterno de los cielos. A ti damos toda la gloria, Señor, cada persona, Padre, que se está uniendo a esta transmisión, Señor. Padre, que tu Santo Espíritu ministre, Señor, allí donde ellos se encuentran, sus corazones, sus vidas. Tú nos des entendimiento, Padre, tú nos des fuerza, tú nos des fortaleza, precioso Dios eterno de la gloria, y nos ayudes a entender y a comprender, Señor, este destino glorioso y este propósito maravilloso para el cual tú nos has llamado y nos has creado a cada uno de nosotros, bendito Dios omnipotente. A ti damos toda la gloria, toda la honra, toda la adoración y toda la alabanza, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén y amén. Bueno, muy bien, preciosa iglesia del Señor. Una vez más, todos son realmente especiales en el corazón de nuestro Dios eterno en gloria. Un gran saludo para todos ustedes y las personitas que se van sumando entonces a esta transmisión. Bueno, muy bien.
quiero que me acompañe por favor para que vayamos colocándole el fundamento, el piso bíblico, espiritual que tanto necesitamos para poder estar disertando en la palabra y estar asegurándonos de no estar hablando desde la lógica humana, desde el parecer humano, la razón, sino más bien permitirle al Señor o que Dios más bien nos ayude a nosotros y que nosotros podamos ser instruidos por su palabra para que podamos ir entendiendo aspectos muy importantes del corazón del Señor para cada uno de nosotros. Hay una palabra que se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo número 6 y en el versículo número 12. Efesios capítulo número 6, y vamos a estar considerando el versículo número 12. Muy bien. Dice el Señor en su palabra: porque no tenemos lucha contra carne, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vamos a volverlo a oír y vamos a volver a estar retomando este texto de Efesios 6:12 para que sea el Señor guiándonos y dirigiéndonos. Muy bien, dice nuevamente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Muy bien, iglesia, la palabra de Dios está bendecida. Estos textos tan especiales, creo que la mayoría de las personas que hemos caminado durante años este camino del Señor, la vida cristiana, creo que estos son textos con los que cada uno de nosotros hemos crecido. Creo que son textos donde muchas veces nos apasionaron, otras veces de pronto nos emocionaron mucho, y como el Señor ayer nos hablaba, la vida en el Espíritu no trata de emocionar la carne, el intelecto humano, sino más bien la vida en el Espíritu. El deseo de Dios es que la vida pueda ser edificada, que la vida pueda ser restaurada y que la vida pueda ser transformada por el Señor. Entonces, textos como estos necesitan tener la luz y la claridad de parte de Dios para nosotros no estar entrando a estar ministrando cosas que son incorrectas. Con textos como estos, entonces empezamos fue casi que a declararle la guerra al diablo, casi que a pelear contra las tinieblas, creyendo que este era el mandato que realmente Dios nos había puesto a nosotros. Y déjame decirte que cuando una vida está realmente llena del Señor, cuando una vida permanece confiada, reposada, quieta en su espíritu, delante de la presencia de Dios, la promesa de Dios para esa vida es que las huestes de maldad no van a estar empoderándose de su mente ni de su corazón, ¿sí? A menos que hayan puertas que se estén abriendo para que el enemigo vaya ganando el espacio y terreno a esa mente y a ese corazón. Pero cuando hay una vida consciente de lo que ha recibido en Cristo Jesús, de lo que el Padre en Cristo Jesús nos dieron a nosotros, y apoyándonos un poco en lo que el Señor ayer nos hablaba, de que todo fue consumado, la cuenta fue cancelada, el pueblo del Señor con textos como esto fue que los entrenaron y lo que hicieron fue darles una capacitación para salir y casi que estar declarándole la guerra a la oscuridad y a las tinieblas. Y esto hizo mucho daño también en mucha gente. Conozco mucha gente que terminó fue muy oprimida realmente por las huestes de maldad, porque creo que con un corazón bonito, especial, como muchas personas en diferentes lugares, ellos los tienen. Creo que muchas veces las enseñanzas no fueron las correctas a la hora de habernos enseñado a nosotros, a la hora de haberlas puesto en el corazón, porque textos como estos de Efesios 6:12, donde se nos habla a nosotros referente a que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo que hizo fue llenar a las personas de un montón de circunstancias y estar más atentas al enemigo o al diablo que a disfrutar precisamente de la presencia del Dios Todopoderoso. Y es verdad que como pueblo del Señor no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Arriba de nuestra cabeza, es verdad, es muy cierto
que es un mundo espiritual. Pero no es menos cierto que es mayor la vida que nos ha sido depositada a nosotros a través y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando el creyente abraza esa verdad, cuando el creyente hace suyo lo que ya Dios nos ha otorgado a nosotros en Cristo Jesús, y vamos entendiendo este tipo de aspectos, nos vamos dando cuenta de la importancia de textos como estos, de poderlos caminar y de poderlos ministrar acorde a lo que el Señor realmente por el Espíritu ha establecido en versos tan complicados como el verso de Efesios capítulo número 6, verso número 2. Entonces, nuestra guerra no es contra carne y no es contra sangre, como el Señor nos dice ahí, sino contra esos poderes y contra esos principados. Y lo que este texto nos quiere dar a entender a nosotros en primera instancia es que vamos a estar viendo el ambiente realmente de esta batalla, donde es peleada y cómo es peleada, y qué es realmente lo que nosotros necesitamos comprender y estar abrazando. Entonces, tú creo que has escuchado muchas cosas en este andar durante todos estos años, y vas a poder estar escuchando cosas bajo el nombre de guerra espiritual. Y cuando nos hablaron de guerra espiritual, muchas veces lo que las personas fueron emocionadas al interior de sus vidas, pero no hubo una transformación. Y repito, muchas personas con enseñanzas como esta terminaron oprimidas, porque entendieron que el llamado de Dios para esas personas, el propósito eterno de Dios para esas personas, fue irle y declararle la guerra casi que a las tinieblas, sacar todos estos textos fuera de la esencia de la vida en el Espíritu. Hicieron que muchos corazones realmente fueran a enfrentar un mundo que para ellos totalmente era desconocido, y estarlo enfrentando no en el orden de Dios y no bajo los parámetros del Señor. Muchas personas terminaron oprimidas por las tinieblas, oprimidas por el enemigo, creyendo que habían sido llamadas, repito, para declararle la guerra y estarle amargando la vida a las tinieblas. Y creo que esto de alguna manera puede ser un subproducto de algo. O sea, cuando hay una vida que está siendo acallada, aquietada, transformada y edificada en la presencia del Señor, que el corazón va siendo transformado, ¿sí? Que está teniendo una relación personal íntima, corazón a corazón con Dios, el Espíritu de Dios a esa vida le hará entender que habrán cosas en el corazón que tienen que ser tratadas para que la vida del Señor realmente se exprese y se manifieste. Entonces, voy a ir dando este punto. Cuando se habla de guerra espiritual, realmente hay un escenario determinado para ello. Y el escenario determinado es el corazón del creyente. Y cuando hablo del corazón, no hablo del músculo, de las aurículas y de los ventrículos, sino que cuando hablo del corazón, estoy hablando de la parte más íntima del ser humano, del hombre interior del ser humano. En esa parte interior, en ese corazón, es donde se encuentran, es donde está el escenario que, vuelvo y le repito, está determinado por Dios para que la vida que nos fue dada a nosotros, la vida de Cristo, se exprese y se manifieste. Entonces, cuando se habla de guerra espiritual, no se habla de declararle la guerra al enemigo, sino que la guerra espiritual en sí misma tiene que ver con la no manifestación, el impedimento de que la vida que nos ha sido dada a nosotros, que ya está dentro de nosotros, se exprese y se manifieste. Y la guerra espiritual entonces tiene que ver con ello. Entonces, cuando una vida se rinde delante del Señor y reconoce la grandeza de Dios, reconoce que sin el Señor no puede, reconoce que la necesidad imperativa en el corazón de esa persona es la misma presencia del Dios Todopoderoso, te darás cuenta que no habrá enemigo, no habrá oscuridad que se pueda, perdóname esta expresión, trepar en tu corazón, ni controlarte, ni manipularte. Y no tendrás que declararle la guerra a ningún diablo y a ninguna hueste de maldad, porque este mundo espiritual únicamente va a retroceder cuando logra percibir y ver en el corazón del creyente la vida expresada, la vida real, la vida manifiesta de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es lo que nosotros necesitamos entender para que vayamos comprendiendo el deseo de Dios
con textos como los de Efesios capítulo 6 verso 12 que estamos considerando en esta tarde, preciosa iglesia del Señor. Muy bien, estos son textos que nos dicen a nosotros espiritualmente hablando sobre la importancia de que se vea y que se muestre un testimonio, y de esto se trata. ¿Listo? Entonces vamos a estar desarrollando Efesios 6:12 desde el punto de vista de mostrar y de que se evidencie un testimonio real, un testimonio de vida. Entonces, muchos de los inconvenientes en lo que se conoce como la iglesia del Señor Jesucristo, como colaborador, uno muchas veces escucha, y sé que muchos de ustedes han escuchado en la gran mayoría de veces, que lo que menos se ve en el pueblo del Señor es un testimonio de vida. O sea, usted ha escuchado expresiones como ustedes predican pero no aplican. Y esa expresión lo que nos hace entender es que no hay un testimonio real y contundente en el pueblo del Señor. Muy bien, Efesios 6:12 está hablando acerca de esto, de la grandeza de parte de Dios de que el pueblo pueda expresar y pueda dar ese testimonio. Entonces, cuando la vida del Señor se va instalando en el corazón del creyente, lo que va sucediendo es digamos, es como un ámbito, es un ambiente realmente el que se va gestando allí espiritualmente hablando, para que en ese tipo de ambiente la vida del Señor sea la que se exprese, la vida del Señor sea la que se muestre, y las tinieblas, la oscuridad no van a retroceder solamente porque a ti y a mí nos dieron un curso solamente para echar fuera demonios. Las huestes de maldad, la oscuridad va a retroceder solamente cuando ellas vean y ellas puedan evidenciar en cada uno de nosotros la luz preciosa de nuestro Señor, la vida gloriosa, la vida en el Espíritu. Las tinieblas no van a retroceder solamente por palabritas o por cosas que nosotros hagamos, que nos hayan enseñado. Las tinieblas van a retroceder solamente, iglesia, cuando en la vida tuya y en la vida mía ellos puedan ver y percibir la vida de nuestro Señor Jesucristo. No vas a tener ni que estar hablando, ni diciendo un montón de cosas, ni gritando, ni dando vueltas. Cuando la vida del Señor está siendo real y se está expresando, se está manifestando al interior de un corazón, lo único que las huestes de maldad tienen que hacer es retroceder en esa vida, retroceder. O sea, te lo garantizo, van a tener es que salir de ese lugar. ¿Por qué? Porque la luz lo que hace es disipar la oscuridad y ellas van a retroceder. Nunca las tinieblas van a retroceder, sino cuando la vida del Señor, la luz de Cristo se exprese y se manifieste a través de cada uno de nuestros corazones y a través de cada una de nuestras vidas. Preciosa iglesia del Señor. Entonces te decía que tú vas a estar escuchando muchas cosas bajo el nombre de guerra espiritual. Y vas a estar hablando muchas veces o escuchando muchas veces a gente que cree que Dios lo ha ungido para atar al diablo por todas partes de la tierra. Y escúchame esto, aunque está establecido en la palabra, creo que también muchas veces ha sido mal enfocado. Entonces vamos a ver cómo el Señor nos va a ir ayudando frente a tantas cosas que nosotros como pueblo del Señor vamos y necesitamos estarlas aprendiendo. Entonces nos vamos a dar cuenta que la vida que el Señor ha establecido y que anhela que se arraigue en nuestros corazones, como la vida de su Hijo Jesucristo, el deseo del Señor es que esa vida se pueda manifestar. Ahora, ¿qué es guerra espiritual? La guerra espiritual se evidencia cuando esta vida puede ser detenida para que no se manifieste. Esto es verdaderamente y legítimamente esa guerra espiritual. ¿Listo? Cuando la vida que nos fue dada a nosotros por Cristo y en Cristo se ve impedida para poder ser expresada y manifestada. Entonces se quiere detener esa manifestación para que se detenga, para que no avance. Entonces el enemigo no va a parar ni de día ni de noche para detener la manifestación de esta vida. Y a eso es lo que se va haciendo énfasis Efesios capítulo número 6, versículo número 12. Entonces, es verdad que arriba de nuestra cabeza es un mundo espiritual. Y hay un poder trabajando a través de algo que se conoce como muerte espiritual. ¿Para qué? Para apagar el testimonio de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Entonces, te hablaba ahora como de un ambiente. Y el ambiente es para que se pueda expresar ese testimonio. Entonces vamos a estar determinando un principio espiritual que necesitamos aprender.
dependiendo del ambiente, y te hablo de un ambiente espiritual, no de un ambiente físico solamente, ¿sí? Sino dependiendo del ambiente espiritual que nosotros podamos estar teniendo, o en el cual nosotros vivamos o permanezcamos, entonces se va a establecer un testimonio real. Entonces me explico. Si el ambiente espiritual donde tú y yo vivimos es donde somos conscientes de la presencia de Dios, es donde estamos meditando todo el tiempo a través de la palabra del Señor, es donde vamos siendo conscientes de la necesidad de inquirir delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Entonces, si yo estoy en ese ambiente tan adecuado y tan especial de parte del Señor a favor de su pueblo, el testimonio de vida que se va a expresar y que se va a manifestar no tiene que ser otro, sino la misma vida del Señor Jesucristo. Pero si al contrario, el ambiente espiritual donde yo estoy es un ambiente, y no hablo solamente, escucha que esto no tiene que ver con algo externo, sino con algo al interior de cada una de nuestras vidas. Si por el contrario el ambiente espiritual al interior de mi corazón, porque dijimos que el ambiente, que el escenario determinado para esta batalla y para esta guerra espiritual es el corazón, si el ambiente espiritual de mi corazón no es el adecuado, no es el que Dios ha determinado, si soy una persona pesada, descuido la oración, descuido mis momentos de comunión íntima, descuido por la pesadez, por los quehaceres, por el corre-corre, mis momentos a solas con Dios, entonces el testimonio de vida que el Padre quiere que se dé, que es la vida de su Hijo, no se va a poder expresar ni se va a poder manifestar a través de ese corazón. ¿Por qué? Porque hay un ambiente que está totalmente siendo contrario a la expresión de ese testimonio real. Y por el contrario, el testimonio que se va a dar es otro totalmente diferente, y que por años, muchas veces, aún la gente de afuera nos ha reclamado a nosotros como iglesia del Señor de no poder dar un testimonio, de no poder mostrar un testimonio. ¿Por qué? Porque hay un conflicto que se encuentra al interior del corazón. Y con ese conflicto al interior del corazón, muchas veces por no haber tenido la guía del Espíritu de Dios en textos como esto, nos mandaron fue a pelear contra el diablo, nos mandaron a atar y a desatar, cuando el conflicto lo teníamos no fuera de nosotros, sino dentro del corazón de cada una de nuestras vidas. O sea, el escenario es el corazón, el ambiente espiritual no era el adecuado y que estaba dentro de nosotros. Y con todo ese tipo de ambientes, espiritualmente hablando, nuestros corazones nos hicieron pelear contra las huestes de maldad. Y mucha gente terminó oprimida y mucha gente quedó fue emocionada. Y hay gente por ahí caminando en las ciudades, sí, creyendo que son los guapos de la película, queriendo detener las huestes de maldad. Y escúchame, esto solamente es un subproducto de un testimonio real, de un testimonio auténtico, de un testimonio de la vida del Hijo de Dios al interior de nuestros corazones. Entonces, ahí es donde nosotros necesitamos estar hondando y cavando en la palabra del Señor, preciosa iglesia. O sea, cuando hay un ambiente que se cuida al interior del corazón, cuando hay un ambiente espiritual dentro de tu corazón y del mío, que va siendo lleno cada momento del Espíritu, de la palabra del Señor, cuando hay conciencia en una vida, en un corazón, de la necesidad de inquirir delante de la presencia del Dios Todopoderoso, te darás cuenta que las huestes de maldad nada tendrán que hacer contigo ni contra ti. ¿Por qué? Porque esa presencia de Dios lo que hace es blindar tu vida, blindar tu corazón, blindar tus pensamientos. Y lo que el Señor va haciendo es colocando una guardia de protección alrededor de tu vida y alrededor de tu corazón. ¿Te das cuenta? Pero cuando nuestro ambiente espiritual es otro totalmente diferente, entonces estas huestes de maldad lo que hacen es treparse en el corazón del creyente y controlar su vida, controlar sus emociones, controlar todos sus pensamientos. Entonces ya dijimos que todo el trabajo de las tinieblas es impedir, detener que la vida en el Señor se exprese. Y para eso empieza a crearle un ambiente espiritual no adecuado, para que esa persona crea que son las muchas cosas, que haciendo muchas cosas, pero como autoengañándolo muchas veces, porque muchas personas dicen, pero es que yo no hago nada malo, yo ya dejé de hacer esta cosa o aquella cosa, y creemos que ese es el todo de la vida espiritual, y ese no es el todo. O sea, si tu vida espiritual no va acompañada de la conciencia
de la necesidad de la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, de poder estar meditando intensa y profundamente en la palabra del Señor, te darás cuenta que poco a poco tu corazón se va convirtiendo totalmente en una casa que puede ser habitada, sí, por cosas que no son, por impresiones, por huestes de maldad, y puedes terminar siendo oprimido o puedes terminar siendo oprimida. Por eso la vida espiritual es un privilegio, pero es una gran responsabilidad, y nosotros necesitamos ir entendiendo estas verdades, preciosa iglesia, de parte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el creyente individual, tú y yo, pero también el cuerpo de Cristo, colectivamente enfrentamos este tipo de circunstancias. O sea, ambos estamos en esta batalla. ¿Listo? Tú personalmente y yo, pero también colectivamente como cuerpo de Cristo, no estamos exentos de este tipo de batalla. Entonces necesitamos tener bien claro en nuestras mentes que la batalla es por la manifestación de la vida de Cristo dentro de cada uno de nosotros. ¿Listo? Ojo con lo que le voy a decir. Satanás, ni las huestes de maldad, Satanás no se preocupa de cuán religioso nosotros podemos llegar a ser. Si la vida de Cristo, la resurrección de Cristo no está siendo mostrada como algo real en nosotros, Él no va a tener ningún problema. ¿Te das cuenta? Él nunca va a retroceder. O sea, no son expresiones como te reprendo, como te echo fuera, como todo ese tipo de vocabulario que a nosotros nos enseñaron. Escúchame esto, a Él no lo va a mover una persona que solamente sea religiosa. O sea, yo puedo tener textos correctos, pero religiosos. Y yo puedo nombrar la palabra de manera religiosa y el enemigo todavía estar continuando ahí. Entonces, Él no tiene preocupación, ni las tinieblas, en cuán religioso nosotros podamos ser. Escúchame esto, iglesia. Si la vida de Cristo, el poder de resurrección de Filipenses capítulo 3 verso 10 no es el que se expresa en tu vida y en la mía, te darás cuenta que vas a terminar siendo oprimido por esas huestes de maldad. Ellas te van a controlar, ellas te van a dominar, ellas van a impedir de que la vida de Cristo se manifieste en ti. Entonces, cuando soy una persona descuidada con la oración, cuando soy un hombre, una mujer que pienso que solamente como hago cosas buenas y no necesito estar en comunión íntima con el Señor, ni tener tiempos con Dios, ni tener espacios a solas con el Señor, ni meditar en la palabra, porque hay mucha gente en el pueblo de Dios que es perezosa para la palabra. No meditan la palabra con frecuencia, no se exponen tiempos de calidad para estar escuchando al Señor por medio y a través de la palabra de Dios. Recuerda que esto Dios desde luego está contenido en la palabra, y una y otra vez el Señor lo ha hablado a cada uno de nuestros corazones. Entonces, el asunto no es que si va a haber una pérdida completa de esa vida divina, o no es que si Satanás puede quitárnosla a cada uno de nosotros o no. El asunto es que si Él podrá detenerla, detener que esa vida se manifieste en su totalidad. Este es el problema, ¿listo? O sea, y esto tenemos que irlo viendo nosotros y considerándolo en el corazón, preciosa iglesia. O sea, dependiendo del ambiente, ¿te acuerdas? Espiritualmente hablando, tú y yo podemos saber si el enemigo tiene la capacidad ahora en este momento, 5:35 de la tarde, de detener la vida de Cristo a través de nosotros. O sea, si Él realmente está percibiendo que el ambiente espiritual tuyo y mío, y una vez más recuerdo que el ambiente espiritual no tiene que ver solamente con lo que está externo, sino el que está dentro de nosotros. El escenario de la verdadera guerra espiritual está el corazón. Entonces, cuando soy una persona descuidada en mi corazón, en mi parte espiritual, donde no estoy en la palabra, donde no me expongo delante del Señor, donde no me lleno realmente de lo que Dios quiere con una palabra correcta, rectora de parte del Señor para mi vida, entonces es donde el enemigo va a venir a impedir de que esa vida se exprese y de que esa vida se manifieste al interior de tu vida y al interior de tu corazón. Que esta vida pueda estar en nosotros y no ser vista es evidente en la palabra del Señor, pues Jesús mandó que así alumbrara la luz en cada uno de nosotros. Entonces, la luz puede estar en nosotros, o su vida puede estar en nosotros,
Pero el Señor no solamente quiere que la vida, su vida esté en nosotros y que su luz esté en nosotros. Si esa vida y esa luz no se expresan y no se manifiestan, no va a haber absolutamente nada. La muerte le va a ganar espacio a nuestro corazón y la oscuridad le va a ganar espacio también a nuestro corazón. Entonces, iglesia hermosa de Dios, hoy Dios nos está diciendo a través de Efesios 6:12 que hay un ámbito espiritual. ¿Listo? Y que en ese ámbito espiritual o en ese ambiente espiritual que está al interior de nuestros corazones, que tú y yo sabemos realmente cómo es que estamos en la actualidad. ¿Y por qué la vida del Señor no se manifiesta? ¿Y por qué la luz no se manifiesta? Tengo la vida, tengo la luz, pero tengo un problema. No se manifiestan. ¿Por qué? Porque hay algo que lo está deteniendo. Porque hay algo que está impidiendo que esa vida se exprese y se manifieste. Y ahí es donde tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a entender, Señor, ¿qué es lo que está en mi corazón, Padre? Ayúdame a entenderlo. Muéstrame por tu palabra, Señor, qué es lo que está impidiendo, Padre, que tu vida y la luz tuya se expresen y se manifiesten a través de mi corazón. ¿Te das cuenta? Entonces ya nuestras oraciones no van a ser para que el Señor, o sea, peticiones pidiéndole al Señor un montón de cosas que el Señor, como nos hablaba ayer, ya nos entregó a nosotros, ya nos dio a nosotros. O sea, cosas que ya Dios en Cristo nos otorgó a nosotros. Nos dieron poder, nos dieron autoridad. Hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Tú y yo lo tenemos todo. Recuerda que la deuda fue totalmente cancelada. La deuda fue totalmente pagada a favor tuyo y a favor mía, preciosa iglesia del Señor. Entonces, lo que Dios quiere es que la luz que ha sido dada a nosotros, Cristo, esa luz se vea y esa luz se exprese y se manifieste. Y que la vida que fue dada a nosotros por Cristo y en Cristo Jesús, esa vida también se vea, también se exprese y también se manifieste. No se preocupen que estos días voy a estar hablando referente a esto, ¿listo? A lo que tiene que ver con una guerra espiritual realmente, como Dios la revela en su palabra, para que vamos viendo de qué es lo que se trata y que no nos mandaron nunca, no fue el mandato del Señor, mandarnos a nosotros a pelear con el diablo, sino a que la vida de su precioso Hijo se expresara y se manifestara. Entonces, no te preocupes que si hoy de pronto no alcanzamos a terminar con este tema, voy a seguir estar hablando, ¿sí? Lo que son los lunes, los martes, los jueves y los viernes. Voy a estar hablando de estos temas para que tengamos claridad, iglesia, para que vayamos siendo equipados, para que vayamos siendo instruidos por la palabra y en la palabra del Señor, para que tengamos conceptos claros en la mente y en el corazón referente a, digamos, como a temas que de pronto nos apasionaron en el momento, pero que nos movieron solamente las emociones, pero nunca nuestros corazones fueron transformados. Y creyendo hacer algo especial y maravilloso, muchas vidas terminaron oprimidas por el diablo. Muchas vidas terminaron oprimidas por las huestes de maldad, con cosas en el corazón. Y ese tipo de personas frecuentan muchas veces las congregaciones. Y ahí están, gente con un potencial increíble, con cosas muy especiales, pero hay algo que está yerto. Hay algo que está en desorden al interior de las vidas y al interior de los corazones. Entonces, vamos a estar viendo en estos tiempos algo para que podamos comprender esto que el Señor nos ha inquietado en esta tarde a través de su palabra, de Efesios 6:12. Y vamos a estar viendo que para poder llegar como al fondo de todo este tipo de circunstancias, de este asunto, vamos a estar viendo como dos tipos o dos iglesias que se establecieron en dos lugares diferentes. ¿Listo? Vamos a estar viendo la iglesia que se estableció en Corinto, y vamos a estar viendo la iglesia que se estableció en Éfeso. Vamos a estar viendo los ambientes espiritualmente hablando de la una y de la otra. Y en esa comparación o en ese estudio que vamos a estar haciendo de la iglesia a los Corintios y de la iglesia a Éfeso, vamos a estar aprendiendo qué son estos ambientes espirituales y cuánto la vida del Señor se manifiesta en nosotros o cuánto ha sido detenida por las huestes de maldad.
y eso lo vamos a estar entonces aprendiendo. Entonces vamos a estar viendo para que vaya orando al Señor, para que estemos orando a Dios por estos regalos estas tardes, para que vayamos aprendiendo mucho acerca de todas estas cosas tan preciosas que están allí, pero que necesitamos la guía y la instrucción del Espíritu Santo del Señor. Vamos a estar viendo entonces el contraste que hay entre la iglesia de Éfeso y la iglesia de Corinto. Y con esto, tú y yo vamos a estar siendo ayudados grandemente a ir entendiendo la naturaleza y el ambiente de esa batalla. Entonces recuerda que hay una naturaleza en tu vida y en la mía, y hay un ambiente espiritual también, ¿listo? O sea, cuando hablamos de guerra espiritual, no lo puedo dejar solamente a lo que está externo, sino lo que está dentro de nosotros. Y hemos empleado una palabra especial en esta tarde, y es el ambiente espiritual. Y hemos empleado otra palabra que es un testimonio de vida. Entonces recuerda esto, por favor. Dependiendo del ambiente espiritual que haya al interior de tu vida y de la mía, vamos a poder estar entendiendo el tipo de testimonio que nosotros estamos dando. ¿Listo? Y ahí nos vamos a dar cuenta. Y entonces la gente va a estar viendo ese tipo de testimonio. ¿Por qué? Porque dentro de tu corazón y del mío hay un ambiente. Si es un ambiente adecuado, donde somos conscientes de la presencia de Dios, cuidamos, alimentamos nuestra comunión con Dios, nuestro meditar en la palabra, nuestro reunirnos, nuestro congregarnos, nuestro colocar en práctica lo que el Señor nos ha entregado, entonces el testimonio de vida que se va a mostrar va a ser algo glorioso y la gente va a ser impactada también allí. Pero al contrario, si el ambiente espiritual al interior de mi vida es un ambiente descuidado, es un ambiente más bien pesado, de pereza, de afán, de corre, entonces ese es el testimonio que también se va a dar allá afuera y que la gente lo va a ver, iglesia, que ya no es lo que tú y yo digamos, sino lo que la gente vea en cada uno de nosotros. Ellos van a establecer esa diferencia también. Entonces vamos a estar considerando a través de la iglesia de Éfeso y a través de la iglesia de Corinto los dos tipos de ambiente que espiritualmente hablando se establecen en el creyente. O sea, vamos a estar viendo dos iglesias, sus ambientes, sus testimonios espiritualmente hablando, y vamos a aprender a través de estas dos iglesias dónde estamos nosotros. ¿Dónde estás tú espiritualmente hablando? ¿Dónde estoy yo? ¿Cuál es el ambiente espiritual de tu vida, de la mía? ¿Y cuál es el testimonio real que nosotros estamos dándole a las personas? ¿Cuál es el testimonio de vida o de muerte que estamos dando? Si es la luz la que la gente está percibiendo, o si lo que está saliendo de nosotros es oscuridad, es tristeza, es amargura. Sí, es todo ese tipo de cosas que están allí. Eso lo vamos a ir considerando. Entonces, no vamos a estar corriendo. Vamos a tener estas tardes preciosas, vamos a estar aprendiendo, vamos a estar siendo confrontados en amor, para abrazar, para ser instruidos, pero para ser edificados. Este tipo de enseñanzas que Dios nos permite dar como congregación Casa de Vida no es solamente para que el creyente se sienta entusiasmado solamente, ¿sí? Porque no es el deseo de Dios que nosotros por la palabra seamos solamente animados, sino que seamos transformados, que seamos edificados y que seamos restaurados. Preciosa y maravillosa iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí es donde nos vamos a estar nosotros estas tardes encontrando, para que vayamos viendo de qué es lo que se trata. Entonces vamos a darnos cuenta que hay muchas sugerencias prácticas aplicables en estas dos iglesias. ¿En cuál iglesia? Corinto y Éfeso. ¿Listo? Vamos a estar viendo allí varias cosas y vamos a estar aplicando en la presentación de estas dos cartas, y estas van a requerir en este asunto que estamos tratando hoy. ¿Listo? De un testimonio de vida. Nos vamos a dar cuenta si el testimonio que estamos dando es un testimonio de vida conforme a la palabra, o es un testimonio porque yo creo que estoy dando buen testimonio porque ya no hago nada malo, todo lo hago bueno, pero no es lo que el Señor quiere. Eso va a ser un subproducto de algo. Vamos a estarnos dando cuenta y entendiendo de qué se trata cuando se dice testimonio de vida. De qué es lo que se trata, qué es lo que el Señor realmente está entonces hablando. Entonces,
quiero ir terminando un poco con esto, porque pues el tiempo es un juez inapelable, digo yo, y va pasando, sí va pasando, y nos vamos quedando nosotros allí. Entonces no es correr solamente por darlo, sino irlo esbozando, irlo abrazando, irlo presentando delante del Señor, y que Dios nos vaya haciendo entender lo que está realmente en cada uno de nuestros corazones. Entonces, como para dejar, sí, digamos esto hoy en esta tarde y mañana retomar una vez más con este mismo asunto. Corinto tenía una particularidad, lo mismo que Éfeso. Entonces, habían dos ambientes espirituales, ¿sí? Muy bien. El ambiente espiritual de Corinto, el Señor nos muestra por la palabra que era un ambiente donde todo tenía que ver con lo terrenal. Y lo vamos a aprender mañana, lo vamos a estar viendo mañana, con la ayuda de nuestro Dios. Y el ambiente espiritual de Éfeso, te vas a dar cuenta que era un ambiente totalmente diferente a Corinto. Este era un ambiente totalmente espiritual. El vocabulario de ambas cartas, cuando tú las estudias, nos hacen entender eso. Son ambientes totalmente diferentes espiritualmente hablando. Y aunque en Corinto habían dones, habían habilidades, habían cosas preciosas, ojo iglesia, porque ellas pueden estar ahí y no es garantía de que se vea un buen testimonio. Las cosas pueden estar, ojo con esto, como en Corinto, pero el ambiente es un ambiente terrenal. Y cuando uno las cosas del Señor las mueve desde la parte terrenal, vamos a tener serios problemas. Y el testimonio que se va a mostrar es un pésimo testimonio. Por eso algo tan precioso como los dones, como los talentos, como las habilidades que el Espíritu de Dios le ha impartido al cuerpo de Cristo, a la iglesia, por no haber tenido la claridad, ¿sí?, de estos ambientes espirituales, entonces lo que hicieron fue el hombre en su propia fuerza operar, controlar y manipular. Fue el hombre el que empezó a operar y no dejaron al Padre operar en medio de la iglesia a los corintios. Y por eso en esas personas, aunque estaban los dones, y cuando le hablo de las personas, le hablo de la iglesia en el tiempo de Corinto. En esa primera carta a los corintios todo estaba completo en cuanto a dones, habilidades. Era un regalo increíble, todo fluía especialmente. Pero ¿sabe qué era lo que sucedía, iglesia? Habían cosas en el corazón, al ámbito espiritual. Mira, en el ambiente espiritual, recuerda que es el corazón, que estaban impidiendo que la vida de Cristo se manifestara, que estaban impidiendo que la luz de Cristo se expresara. Entonces, en un lugar pueden estar operando estos dones y habilidades, pero no es garantía de que la vida y la luz de Cristo se estén manifestando. Al contrario, en Éfeso nos vamos a dar cuenta nosotros que no nos muestran tanto una iglesia tan equipada como en Corinto, pero al contrario, es una iglesia donde su ambiente espiritual, de hecho, la gran mayoría de las palabras que están allí tienen que ver con celestial, con un ámbito eterno, celestial, totalmente espiritual, conforme el corazón del Señor. Entonces, ahí vamos a estar viendo nosotros todo este tiempo para que entendamos dónde es que nosotros nos encontramos y que veamos de parte del Señor qué es lo que detiene. ¿Sí? ¿Por qué la vida de Cristo muchas veces no se manifiesta a través de la iglesia? Aunque estamos en la iglesia, aunque nos congregamos, aunque hacemos cosas bonitas, aunque ayunamos, aunque vamos al retiro, aunque vamos al equipamiento, en fin, un montón de circunstancias que en sí mismas no son malas, pero que el Señor está demandando algo totalmente grande y poderoso de parte del creyente. Vamos a estar aprendiendo dos aspectos que tienen que ver en este andar espiritual. Número uno, usted va a entender lo que es la obra de Cristo en la cruz y lo que es el camino de la cruz. Entonces, la obra de la cruz fue lo que el Padre nos entregó a nosotros en Cristo. Y el camino de la cruz es lo que el creyente ahora le entrega al Padre en Cristo y por Cristo. La obra es lo que tú y yo recibimos del Padre. Pero el camino de la cruz es lo que tú y yo le devolvemos al Padre. Y vamos a estar viendo todos esos aspectos
para que podamos entender y comprender lo que Dios tanto quiere, anhela y desea. Quiero terminar hoy, por el tiempo, en la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo número 2. Primera de Juan, capítulo número 2, por favor. Quiero que me acompañe ya un momentico. Primera de Juan, capítulo número 2. Y vamos a estar viendo algo bien especial allí. En el verso número 15 y verso número 17. Porque tú has escuchado palabras como mundano, ¿cierto? Tú has escuchado esto, muchas veces uno dice, no, es que esto es mundano, no, es que esto es espiritual. O tú has escuchado un montón de circunstancias, ¿cierto? No sé, como música secular y como música espiritual. Entonces vamos a estarnos dando cuenta todo este tiempo de todo ese tipo de aspectos. Entonces quiero estar terminando por esta tarde y no olvides, y quiero hacerte de antemano la invitación nuevamente para mañana con la ayuda del Señor, 5 de la tarde, a esta transmisión para que veamos sobre estos aspectos maravillosos. Y ya sabes que vamos a estar viendo algo entre la iglesia de Corinto y la iglesia de Éfeso. Muy bien, primera epístola de Juan, capítulo número 2, verso número 15 al 17. Así dice el Señor: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, mira lo que dice: el amor del Padre no está en él. Y ojo con esto, porque esto, cuando es mal enseñado, lo que hace es impedir que otras personas puedan venir al corazón del Señor. O sea, cuando yo trato a otra persona de mundano, es que usted es mundano, en cambio yo no. Entonces, ojo con este tipo de cosas, ¿listo? Porque necesitamos aprender todo esto, porque no podemos tratar a las personas así. Recuerda que es un testimonio de vida, ¿listo? Entonces ya te voy a decir qué es lo que pasa en estos 3 versículos. Verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, mire todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Muy bien. Esto también lo vamos a estar aprendiendo. Vamos a ir un poco más profundo en esto también, para que entendamos algo muy especial del corazón del Señor. Muy bien. Cuando el Señor dice allí en el verso 15, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, ahí estamos dando cuenta nosotros que la invitación del Señor es para que no haya un ambiente espiritual, ¿sí?, diferente al que Dios desea. Listo. Entonces dice: si alguno ama al mundo, dice que el amor del Padre no está en él. Muy bien. Y quiero que tú entiendas algo bien especial referente a esa expresión: el amor del Padre no está en él. Sí, ojo que el Señor nos ama a cada uno de nosotros. ¿Sí? Esa fue una decisión que el Padre tomó por ti y por mí. ¿Listo? Eso no lo podemos nosotros dejar pasar ni olvidar. Pero cuando el Señor habla allí de que el amor del Padre no está en él, cuando habla acerca del amor del Padre, ahí en ese versículo 15, lo que el Espíritu realmente está dando a entender es que el amor del Padre no le ha sido revelado a esa persona. Entonces, ojo con esto. Muchas veces la vida de Cristo y la luz del Señor, como el Señor nos está hablando aquí a nosotros, y todo lo que estamos desprendiendo de Efesios 6:12, no se manifiesta en el corazón del creyente muchas veces, es porque no hay revelación del amor de ese Padre. Y cuando no hay revelación del amor de ese Padre, yo puedo estar participando en la iglesia, yo puedo estar haciendo un montón de cosas en la congregación, yo puedo estar haciendo un montón de circunstancias como Corinto. Pero el problema de Corinto era que el amor del Padre no había sido revelado en la iglesia en aquel tiempo. Pero cuando tú ves Éfeso, te das cuenta de todo lo contrario. Y esas dos ambientes espirituales son los que nosotros necesitamos estar entendiendo y aprendiendo, para que ya no estemos por allá peleando, buscándole pleito y complique al diablo y a las huestes de maldad, porque no nos llamaron para eso. Nos llamaron es para que se vea a través de tu vida y de la mía la vida preciosa de nuestro Señor Jesucristo, para que se exprese la luz de Cristo, para que la vida que fue dada, recuerda la obra de la cruz, lo que el Padre nos entregó. Ahora en el camino de la cruz nosotros
le entreguemos al Padre, le mostremos al Padre esa vida gloriosa a través de tu vida y a través de la mía, a través de un testimonio real. Y recuerda que los ambientes espirituales determinan el testimonio que Dios quiere. Si el ambiente espiritual es como el de Corinto, va a haber un testimonio, aunque habían cosas muy bonitas. Pero ¿sabe cuál era el problema? El amor del Padre no había sido revelado, ¿sí? Pero si hay un ambiente espiritual conforme el corazón del Señor, entonces el amor del Padre se va a revelar. ¿Y qué es lo que va a suceder? La vida de Cristo se va a manifestar. Y cuando el amor del Padre se expresa y se manifiesta, no hay tinieblas que puedan detener esto. Escúchame, por favor. No hay tinieblas. Entonces, ¿qué es lo que impide? ¿Qué es lo que detiene? ¿Cuál es el trabajo de las huestes de maldad? Impedir que dentro del corazón del creyente, el creyente tenga una luz y revelación del amor del Padre. ¿Y cómo lo ha hecho? Nos vamos a dar cuenta a través de los Corintios, que así lo ha hecho hasta la fecha. Ha puesto a la iglesia en el corre-corre, en hacer y no en ser. La iglesia fue especialista, con nuestros líderes a bordos. Nos entrenaron y nos convirtieron en especialistas para hacer cosas y no para ser la iglesia, la amada de nuestro Señor. Y eso va a cambiar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque vamos a estar abrazando lo que el Padre realmente desea. Y vamos a estar descansando en el hecho de lo que Él hizo por nosotros, y que cuando las huestes de maldad se quieran alborotar, la vida de Cristo inmediatamente a través de tu vida y de la mía harán que ella retroceda. Las tinieblas tendrán que retroceder frente a la exposición de la luz de Cristo a través de la vida del creyente. Entonces de esto se trata lo que es guerra espiritual. ¿Te das cuenta? No fue ir a pelearle allá al diablo cuando mi ambiente espiritual, mi corazón, estaba en otro tipo de cosas. No tenía revelación del amor del Padre. Y más sin embargo me dijeron que fuera y le buscara camorra al enemigo. Vamos a estar aprendiendo cosas extraordinarias del corazón del Señor. Y vamos a estar pidiéndole al Señor que nos ayude, que prepare nuestros corazones para poder recibir esto tan grande del corazón del Señor. Y que tú puedas también invitar a otras personas, que tú compartas esto también con otras personas, para que podamos estar entendiendo, abrazando y comprendiendo. Y lo más importante, siendo edificados, siendo restaurados en este andar y en este caminar. Y aprender de aspectos tan importantes como estos de guerra espiritual, que fueron tan mal puestos en la mente y en el corazón del creyente, y que por la palabra del Señor, el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios, podamos nosotros estar abrazando todo esto y entender que el escenario de la verdadera guerra espiritual no es algo externo a nosotros, sino que está dentro de nosotros, y que ese ambiente, dependiendo de lo espiritual, ¿sí?, que esté o en el Señor o sin el Señor, va a mostrar y va a dar a conocer un testimonio de vida. Entonces, los testimonios de vida son los que harán que otro tipo de personas puedan venir y acercarse al corazón de nuestro Señor. Y va a depender del ambiente espiritual que esté dentro de tu corazón. Dependiendo de ese ambiente espiritual, se manifestará un testimonio de vida. No lo puedes olvidar. Y esto lo vamos a estar hablando, preciosa iglesia del Señor. Amén. Entonces, quiero animarles nuevamente para que estemos, y animarles no solamente, sino que por el Espíritu vayamos siendo edificados y transformados, para que estemos orando al Señor por esto, para que podamos estarle pidiendo al Señor dirección, guía, y que nos dé luz y entendimiento en estas verdades tan preciosas que el Señor nos ha traído a nosotros por su palabra en esta tarde. Padre, quiero darte muchas gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Rey eterno en gloria. Padre, gracias por tu palabra que tiene vida, por tu palabra que tiene poder y que tiene autoridad, por lo que has querido hoy, Señor, traernos por tu palabra desde tu corazón a nosotros, y poder nosotros estar entendiendo desde tu palabra, por tu Espíritu, Señor. Te pedimos, Padre, que abra los ojos de nuestro entendimiento, que estas tardes que vamos a estar, Señor, Padre, unidos y sumándonos a esta transmisión, queremos, Señor, estar abiertos y atentos a lo que tú tienes para nosotros en este plano, de lo que tiene que ver con guerra espiritual, con todo esto, Señor, que de pronto alguna vez nos enseñaron, de pronto no de mala gana, Padre, sino mal direccionados. Hoy queremos pedirte que le traigas libertad a nuestras vidas, Señor. Queremos abrazar todo esto que tiene que ver contigo, Padre, y enséñanos
a través de la iglesia de Corinto y de Éfeso, Señor Padre, ese ambiente espiritual que nosotros podamos estar teniendo y viviendo en la actualidad. Gracias, Padre, por tu amor, tu cariño, tu bondad y tu fidelidad para nosotros. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados, entonces muchas bendiciones para todos ustedes en Cristo, las que ya han sido dadas en Cristo Jesús. Mañana, con la ayuda de nuestro buen Dios, tendremos entonces en la mañana nuestro encuentro con Jesús, y a las 5 de la tarde, con la ayuda del Señor, tendremos esta transmisión. Quiero pedirles que nos estén acompañando en oración, pidiéndole al Señor por todo esto, para que esto pueda quedarse en el corazón de cada uno de nosotros, ¿sí? Que las huestes de maldad no detengan la manifestación de esta vida en nosotros por la ausencia de la revelación de quién es el Padre, del amor de nuestro Padre a nuestras vidas, que también necesitamos ir estando aprendiendo durante todo este tiempo. Bendiciones para todos ustedes, un abrazo cordial, que tengan un excelente resto de tarde con sus familias, de noche, y que Dios cuide y guarde nuestros corazones, y mucho ánimo en este caminar y en este andar. Bendiciones para todos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mucho ánimo adelante, nos vemos mañana con la ayuda de nuestro buen Dios. Bendiciones en Cristo Jesús.